Pensaba que el nuevo empleo sería la clave para transformar su vida y la de su padre, pero nunca imaginó que cruzar la puerta de esa empresa la arrojaría a una pesadilla de humillación y miedo. Ahora, para salvarse a sí misma, tendrá que descubrir una fuerza que nunca supo que poseía, y enfrentar de frente al hombre que intentó destruirla. Antes de continuar con esta fantástica historia, por favor, déjanos tu like y suscríbete al canal. Es un gran incentivo para que sigamos creando más historias fascinantes. Camila era solo una adolescente cuando su madre, Laura, fue diagnosticada con una enfermedad terminal. El impacto fue devastador para la familia. Renato, un hombre de mediana edad que siempre había sido fuerte y dedicado a su familia, vio a su esposa, la mujer a la que amaba profundamente, deteriorarse lentamente frente a sus ojos. Intentó ser fuerte por Camila, pero las noches eran largas y solitarias, llenas de oraciones silenciosas y lágrimas que nunca dejaba que su hija viera. Camila, por su parte, tuvo que madurar rápidamente. Se encontraba dividida entre los estudios y el cuidado de su madre, tratando de mantener la esperanza viva mientras su madre empeoraba cada día. En los últimos meses de vida de Laura, la casa se transformó en un lugar de dolor y silencio. Camila se encerraba en su habitación, llorando en silencio para no preocupar a su padre. Sabía que Renato estaba haciendo todo lo posible por mantener todo bajo control, pero también veía la tristeza en sus ojos, la sombra de la pérdida que se acercaba. Laura, a pesar de estar debilitada, intentaba confortar a su hija y a su esposo. «Ustedes dos necesitan ser fuertes el uno para el otro», decía con voz débil, sosteniendo la mano de Camila. «No dejen que mi ausencia los separe». Cuando Laura falleció, fue como si el suelo hubiera desaparecido bajo los pies de Camila. El entierro fue una pesadilla, con Renato tratando de contener las lágrimas mientras sostenía la mano de su hija. Camila, por su parte, se sentía perdida, como si una parte esencial de sí misma hubiera sido arrancada. La casa, que antes estaba llena de risas y conversaciones, ahora estaba sumida en un silencio opresivo. Las noches se volvieron aún más difíciles. Camila escuchaba a su padre llorar en silencio en la habitación contigua, y ella misma lloraba hasta quedarse dormida, abrazada a una foto de su madre. Con la muerte de Laura, la situación financiera de la familia se volvió precaria. Renato, a pesar de trabajar duro, no podía mantener la casa por sí solo. Camila, aún en la universidad, sabía que necesitaba hacer algo. Sentía el peso de la responsabilidad crecer cada día, como si el espíritu de su madre la llamara a tomar las riendas de la situación. «Tengo que ayudar a papá», pensaba constantemente, sin saber por dónde empezar. La tristeza y la necesidad de supervivencia se convirtieron en sus compañeras constantes. Fue en una tarde lluviosa cuando la amiga de la universidad de Camila, Mariana, entró en escena. Las dos siempre habían sido cercanas, y Mariana sabía por lo que Camila estaba pasando. Llamó a Camila llena de entusiasmo, diciendo que había encontrado una oportunidad de trabajo perfecta para ella. «Camila, vi un anuncio en internet, es en una empresa grande, están buscando a alguien para la oficina. Te envié el contacto, tienes que intentarlo». Mariana estaba tan emocionada que Camila no pudo evitar sentir una chispa de esperanza. Tal vez esa fuera la solución a los problemas que ella y su padre estaban enfrentando. Renato, al escuchar sobre la posibilidad de empleo, intentó disimular la preocupación. «Sabes que no tienes que hacer esto, hija. Puedo arreglármelas», decía, aunque sabía que la situación era más complicada de lo que admitía. Camila, por su parte, estaba decidida. Quería ayudar, quería hacer sentir orgullosa a su madre, donde quiera que estuviera. «Papá, necesito hacer esto. Por nosotros dos». Con esas palabras, programó la entrevista, tratando de contener la ansiedad y alimentando la esperanza de que las cosas finalmente podrían mejorar. El día de la entrevista fue una mezcla de nerviosismo y expectativa para Camila. Se levantó temprano, se bañó y eligió su mejor ropa, tratando de convencerse de que estaba lista para enfrentar el desafío. Al salir de casa, sintió que el corazón le latía más rápido, pero sabía que no podía retroceder.
En el fondo, una pequeña voz le decía que estaba a punto de dar un gran paso hacia el futuro que tanto deseaba. Renato, observando a su hija, sintió una mezcla de orgullo y aprensión. Sabía que Camila era fuerte, pero no podía dejar de preocuparse por lo que ella podría enfrentar allá afuera. Al llegar a la empresa, Camila fue recibida por una secretaria simpática, que la condujo a la sala de espera. Mientras esperaba, intentaba calmar su mente, pero no podía dejar de sentirse intimidada por el ambiente profesional a su alrededor. Las paredes de vidrio, los empleados bien vestidos, todo parecía indicar un lugar de éxito, y Camila se preguntaba si realmente pertenecía allí. Finalmente, la puerta se abrió y Leonardo, el jefe del departamento, la llamó para entrar. Era un hombre de unos 40 años, con una mirada aguda y una sonrisa que no llegaba a los ojos. La entrevista comenzó de manera típica, con Leonardo haciendo preguntas sobre las habilidades de Camila, su experiencia, y cómo manejaba la presión. Camila respondió lo mejor que pudo, tratando de impresionarlo, pero sentía que algo no estaba bien. Leonardo no parecía realmente interesado en sus respuestas, sino en ponerla a prueba, como si estuviera esperando que cometiera un error. Al final de la entrevista, finalmente sonrió, una sonrisa que hizo que el estómago de Camila se revolviera. «Puedes comenzar mañana», dijo, casi sin emoción. Camila salió de la sala sin saber si debía sentirse feliz o preocupada. Al día siguiente, Camila comenzó a trabajar. Al principio, estaba llena de esperanza, pensando que finalmente podría contribuir a la casa y aliviar la carga de su padre. Sin embargo, pronto, las cosas empezaron a salir mal. Leonardo, que al principio parecía solo exigente, rápidamente se mostró como un jefe abusivo. Criticaba cada pequeño error que Camila cometía, por insignificante que fuera, y se aseguraba de señalarlos frente a los demás empleados. «¿Esto es lo mejor que puedes hacer? Tal vez deberías reconsiderar si realmente estás lista para trabajar aquí», decía con un tono de voz que la hacía querer desaparecer. Las semanas pasaron, y el comportamiento de Leonardo solo empeoraba. No solo criticaba a Camila, sino que también la humillaba. Comenzó a darle tareas que no eran parte de su función, como limpiar la sala de reuniones después de las reuniones de equipo, organizar los archivos más antiguos y polvorientos e incluso limpiar el baño de los empleados. Camila sentía vergüenza cada vez que se veía obligada a realizar estas tareas, mientras sus compañeros la observaban en silencio, sin atreverse a intervenir. «¿Quieres mantener tu trabajo? ¿No es así?», decía Leonardo, con una sonrisa fría en el rostro. Camila intentaba consolarse recordando la razón por la que estaba allí, ayudar a su padre. Pero cada día en el trabajo se volvía un peso insoportable. Volvía a casa agotada, física y emocionalmente, tratando de ocultar lo que estaba pasando de Renato. «¿Cómo fue el día, hija?», preguntaba él todas las noches. «Bien, papá. Me estoy adaptando», mentía, con una sonrisa forzada, mientras luchaba contra las lágrimas. Renato, sin embargo, sentía que algo estaba mal. La Camila que él conocía estaba desapareciendo, reemplazada por una joven mujer cansada y sin brillo en los ojos. Poco a poco, la alegría y el entusiasmo que Camila sentía al principio comenzaron a desaparecer por completo. Las mañanas eran las peores. Se despertaba con un nudo en el estómago, sabiendo que la esperaba otro día de humillación. Durante el desayuno, intentaba parecer normal para no preocupar a su padre, pero la tristeza en sus ojos era difícil de ocultar. Renato, siempre observador, notaba el creciente silencio de su hija, pero no quería presionarla. Se preguntaba si estaba haciendo lo correcto al permitir que continuara en ese trabajo, pero Camila siempre insistía en que todo estaba bien. En el trabajo, Camila pasaba la mayor parte del tiempo sola, realizando tareas que ninguno de los otros empleados parecía querer hacer. Leonardo parecía disfrutar haciéndola invisible para los demás, dándole órdenes en voz baja, como si fuera una subordinada sin importancia. «Limpia ese suelo, Camila.
Y luego organiza los archivos en la sala de depósito, ordenaba, sin siquiera mirarla. Camila, sintiéndose cada vez más aislada, obedecía sin cuestionar, el miedo a perder el empleo superando cualquier deseo de resistirse. La situación empeoró aún más cuando Leonardo comenzó a hacer comentarios personales. ¿Nunca has pensado en vestirte mejor?, preguntó una vez, mirando de arriba a abajo la ropa sencilla de Camila. Siempre estás tan, sin gracia. Las personas de éxito aquí se destacan, ¿sabes? Cada comentario como ese era como una puñalada en el corazón de Camila. Se sentía inferior, sin valor, como si no fuera lo suficientemente buena para trabajar allí, o en cualquier otro lugar. Los otros empleados fingían no escuchar, pero Camila sabía que todos eran conscientes del trato que recibía. Una tarde, mientras Camila estaba arrodillada en el suelo, limpiando el baño, sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. ¿Qué estoy haciendo aquí?, pensaba, mientras frotaba el suelo con fuerza. Se acordó de su madre, de cómo Laura siempre decía que Camila era fuerte y capaz de cualquier cosa. Pero ahora, se sentía tan débil, tan impotente. Si mi madre me viera ahora, ¿qué pensaría de mí? Esa pregunta resonaba en su mente constantemente, trayendo consigo un sentimiento de profunda vergüenza. Cuando Camila volvía a casa, Renato siempre intentaba animarla. La recibía con una sonrisa cálida y una cena sencilla, esperando que eso pudiera traer algún consuelo a su hija. ¿Cómo fue el trabajo hoy?, preguntaba, aunque sabía que la respuesta sería la misma de siempre. Bien, papá, respondía, pero su voz no tenía vida. Renato comenzaba a sospechar que algo estaba muy mal, pero Camila siempre cambiaba de tema rápidamente, evitando cualquier conversación más profunda. Solo estoy cansada, papá. Es normal al principio, decía, tratando de tranquilizarlo. Poco a poco, Camila también comenzó a alejarse de sus amigos. Mariana, que siempre había sido una gran amiga, notó el cambio y trató de hablar con ella varias veces. Camila, te ves tan abatida. ¿Está todo bien? Puedes hablar conmigo, decía, preocupada. Pero Camila, sintiéndose avergonzada por la situación, siempre daba excusas. Solo estoy ocupada con el trabajo, Mariana. Nada importante, respondía, forzando una sonrisa. Pero por dentro, Camila sentía que se estaba hundiendo en un pozo de tristeza del cual no podía salir. Renato no podía soportar ver a su hija desmoronarse día a día. La Camila que él conocía estaba desapareciendo, reemplazada por una joven que apenas hablaba y que siempre parecía exhausta. Decidió que no podía quedar separado. Necesito saber qué está pasando, pensó, preocupado. Decidió que visitaría a Camila en el trabajo, sin avisar, para ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. No quería creer que su hija estuviera sufriendo, pero algo dentro de él decía que había más en esta historia de lo que Camila estaba revelando. A la mañana siguiente, Renato se levantó temprano, decidido a ir a la empresa donde trabajaba Camila. Inventó una excusa para Camila, diciendo que iba al banco, y esperó a que ella saliera para el trabajo. Después de que ella se fue, tomó el autobús y se dirigió a la oficina donde su hija pasaba sus horas. Cuando llegó, miró el imponente edificio y sintió un escalofrío. Espero estar equivocado, pensó, mientras entraba por la puerta principal. Al llegar a la recepción, se presentó como el padre de Camila y dijo que quería sorprender a su hija con una visita. La recepcionista, sin sospechar nada, le dijo a Renato dónde podía encontrar a Camila. Subió por el ascensor, sintiendo el corazón acelerarse con cada piso. Cuando las puertas se abrieron, salió al pasillo y, al doblar la esquina, se detuvo abruptamente. Lo que vio le rompió el corazón. Camila estaba arrodillada en el suelo, limpiando con un paño, mientras Leonardo, de pie junto a ella, la observaba con una expresión de desprecio. Esto tiene que estar perfecto, Camila, decía con voz fría e implacable. Si no puedes hacer ni siquiera esto, tal vez este no sea el lugar adecuado para ti.
Renato sintió una oleada de furia subir por su cuerpo. Sin pensarlo 2 veces, se acercó rápidamente. «Camila». Su voz salió más alta de lo que pretendía. Camila se sobresaltó y, al ver a su padre allí, se quedó pálida. «Papá. ¿Qué estás haciendo aquí?». Intentó levantarse rápidamente, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía mantener el equilibrio. Leonardo, sorprendido por la presencia de Renato, intentó mantener la compostura. «¿Usted es el padre de Camila?», preguntó, con una ceja arqueada. «Lo soy, y quiero saber qué está pasando aquí». Camila, visiblemente nerviosa, comenzó a hablar, pero las palabras salían entrecortadas. «Papá, no es nada, es solo, estaba limpiando». Renato la interrumpió, la voz llena de indignación. «No fuiste contratada para limpiar, Camila. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estás haciendo esto?». Camila miró al suelo, incapaz de mirar a su padre. Sabía que él tenía razón, pero el miedo a perder el empleo le impedía decir la verdad. Leonardo, dándose cuenta de la tensión, intentó intervenir. «Camila solo está ayudando con algunas tareas adicionales. Es parte del proceso de adaptación». Renato no se convenció. Podía ver el miedo en los ojos de su hija, algo que nunca había visto antes. «Esto no parece adaptación. Parece humillación», respondió, sin quitar los ojos de Leonardo. «Quiero hablar con mi hija. Ahora». Leonardo, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, intentó defenderse. «Camila solo está haciendo lo necesario. Si no puede manejar esto, tal vez este no sea el lugar adecuado para ella». Renato no retrocedió. «Si esto es lo que hacen aquí, entonces tienes razón. Este no es el lugar para ella». Renato llevó a Camila fuera de la oficina, sintiendo una mezcla de ira y preocupación. Mientras caminaban por las calles de la ciudad, intentaba controlar sus emociones para no asustarla aún más. «Hija, necesito que me digas la verdad», comenzó, su voz suave pero firme. Camila, con los ojos llenos de lágrimas, miró a su padre y sintió la culpa y la vergüenza que la consumían. Sabía que ya no podía ocultar lo que estaba pasando. «Papá, yo no quería que lo supieras», comenzó, con la voz temblorosa. Mientras caminaban, Renato la animó a continuar. «Puedes contarme cualquier cosa, Camila. Estoy aquí para ayudarte», dijo, apretando suavemente la mano de su hija. Camila respiró hondo y comenzó a contar todo. Habló sobre cómo el trabajo que pensaba que era una oportunidad de oro se convirtió en una pesadilla. Cómo Leonardo la trataba como si no fuera nada, como si solo fuera una herramienta para ser usada y desechada. «Me hace sentir como si fuera incompetente, como si no tuviera valor», dijo, las lágrimas finalmente escapando de sus ojos. Renato sintió un dolor profundo en el pecho al escuchar las palabras de su hija. Nunca imaginó que Camila estuviera pasando por algo tan terrible. «¿Por qué no me lo dijiste antes?», preguntó, tratando de contener las lágrimas que también amenazaban con caer. Camila bajó la cabeza, avergonzada. «No quería preocuparte, papá. Ya tenemos tantos problemas, y pensé que podría manejarlo. Pero estaba equivocada. No puedo soportarlo más». Renato dejó de caminar y giró a Camila hacia él, sujetándola por los hombros. «No tienes que soportarlo, Camila. Nadie debería ser tratado así». Los dos se quedaron allí, parados en la acera, mientras Camila se desahogaba de todo lo que había guardado dentro de sí. Contó cómo Leonardo la hacía limpiar los baños, organizar archivos polvorientos, cómo la degradaba frente a los compañeros y cómo se sentía cada vez más invisible y humillada. «Me siento tan pequeña, tan insignificante», confesó, con la voz entrecortada por la emoción. Renato, al ver cuánto estaba sufriendo su hija, la atrajo hacia un abrazo apretado. «Esto va a terminar, Camila. Te lo prometo. Esto va a terminar». Al llegar a casa, Renato intentó calmar a Camila, pero él mismo estaba inquieto. Sabía que tenía que hacer algo,
pero también sabía que debía ser cuidadoso. «Hija, te voy a ayudar a salir de esta situación», dijo mientras preparaba un té para ella. «Pero necesito que confíes en mí. Vamos a pensar en un plan juntos». Camila, emocionalmente agotada, estuvo de acuerdo. Sabía que necesitaba confiar en su padre, pero el miedo a Leonardo y a las posibles consecuencias aún la atormentaba. «Confío en ti, papá», susurró, sosteniendo la taza de té con manos temblorosas. Esa noche, Renato no pudo dormir. Las palabras de Camila resonaban en su mente, y sentía una furia crecer dentro de él. ¿Cómo podía alguien tratar a su hija de esa manera? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? Se culpaba por no haber sido más atento, por no haber percibido el sufrimiento de Camila antes de que llegara a ese punto. «Esto no puede continuar», repetía para sí mismo, mientras planeaba lo que haría al día siguiente. Sabía que confrontar a Leonardo directamente podría tener consecuencias, pero estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa para proteger a su hija. Renato decidió que, al día siguiente, volvería a la empresa con Camila. Confrontarían a Leonardo juntos, y se aseguraría de que Camila saliera de esa empresa para nunca más regresar. «No vas a sufrir más en sus manos», dijo a Camila a la mañana siguiente, con una determinación feroz. «Hoy es el día en que esto acaba». Camila, aún temerosa, pero confiando en la fuerza de su padre, estuvo de acuerdo. «Solo quiero que esto termine, papá», dijo, con lágrimas en los ojos. Y con eso, los dos se prepararon para enfrentar al hombre que había causado tanto sufrimiento. Cuando Renato y Camila llegaron a la empresa a la mañana siguiente, la atmósfera parecía aún más pesada. Camila estaba nerviosa, su corazón latiendo descompasadamente, mientras caminaban por el pasillo hasta la oficina de Leonardo. «Estoy aquí contigo», dijo suavemente Renato, sosteniendo la mano de su hija. Al llegar a la oficina, Leonardo los esperaba, su expresión inalterada, pero el aire a su alrededor estaba cargado de tensión. No esperaba que Renato regresara, mucho menos acompañado de Camila. Renato no perdió tiempo. «Leonardo, necesitamos hablar», dijo con voz firme pero controlada. «Lo que le estás haciendo a mi hija es inaceptable. Camila no fue contratada para ser humillada y degradada, y eso va a terminar hoy». Leonardo, sin embargo, mantuvo su sonrisa fría. «Renato, no entiendes cómo funcionan las cosas aquí. Camila está pasando por un proceso de adaptación. Si no puede soportarlo, tal vez este no sea el lugar adecuado para ella», dijo con desdén, como si todo fuera un juego en el que él estaba en control. Camila, que hasta entonces había estado en silencio, sintió que la rabia y la indignación crecían dentro de ella. Ver a su padre enfrentarse a Leonardo le dio un valor que no sabía que tenía. «No voy a seguir aceptando ser tratada así», dijo, su voz firme, aunque sus ojos aún reflejaban el miedo. «Me has humillado, me has hecho sentir inferior, como si no tuviera valor, pero sé que lo tengo, y no voy a permitir que me sigas tratando de esa forma». Leonardo, sorprendido por la repentina muestra de fuerza de Camila, se levantó de la silla, acercándose a ella con una expresión amenazante. «¿De verdad crees que puedes salir por esa puerta y encontrar otro trabajo? ¿Crees que alguien querrá contratar a alguien como tú? Si sales de aquí, no serás nada, Camila». «Nada», Leonardo escupió las palabras, intentando romper la determinación recién descubierta de Camila. Pero Renato no permitió que Leonardo se acercara más. Se interpuso entre Leonardo y su hija, mirándolo directamente a los ojos del hombre que había causado tanto sufrimiento. «No vas a controlar más la vida de mi hija. Si intentas hacerle algo, te arrepentirás». Leonardo, al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, dio un paso atrás. Su máscara de calma y control comenzó a desmoronarse. Sabía que Renato y Camila estaban decididos a enfrentarlo, y que ya no podía manipular la situación como lo hacía antes. «Están cometiendo un gran error», amenazó, intentando recuperar su compostura. «Si salen por esa puerta, no piensen que las cosas van a ser fáciles. Puedo hacer que nunca más consigan trabajo en esta ciudad». Pero Camila, sintiendo el apoyo incondicional de su padre,
Finalmente se sintió libre del miedo que la consumía. Prefiero empezar de cero a pasar un día más aquí siendo tratada como basura, respondió, su voz firme y llena de convicción. Leonardo, al darse cuenta de que ya no podía intimidarla, solo observó, impotente, mientras Camila recogía sus cosas. Renato, al lado de su hija, la miraba con orgullo. Sabía que esta decisión marcaba el inicio de una nueva fase en la vida de Camila, una fase en la que ya no sería una víctima. Los dos salieron de la empresa con la cabeza en alto. En el camino a casa, Renato miró a Camila y vio a la joven mujer que siempre supo que era, fuerte, valiente y decidida. Estoy tan orgulloso de ti, hija, dijo, su voz embargada por la emoción. No permitiste que te destruyera. Eres mucho más fuerte de lo que él jamás pudo imaginar. Camila, aunque todavía asustada por el futuro incierto, sintió una sensación de alivio y paz que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Gracias por estar conmigo, papá, respondió, sosteniendo su mano con fuerza. Después del enfrentamiento con Leonardo, Camila y Renato volvieron a casa en silencio, ambos procesando los eventos de la mañana. Camila sentía una mezcla de alivio y terror. Alivio por haberse liberado finalmente de Leonardo, pero terror al pensar en las amenazas que él había hecho. ¿Y si realmente hace que nunca más consiga un trabajo?, pensaba, con el estómago revuelto. Pero Renato, a su lado, parecía confiado. Vamos a encontrar una manera, Camila. Lo importante es que ya no estás en ese lugar. Al llegar a casa, Camila se dejó caer en el sofá, exhausta. Renato preparó un té para ella, tratando de calmarla. Hiciste lo correcto, hija, dijo, sentándose a su lado. Sé que tienes miedo ahora, pero eres fuerte. Vamos a superar esto juntos. Camila miró a su padre, por primera vez en semanas, sintió una chispa de esperanza. Solo quiero que esto termine, papá. Quiero olvidar todo lo que pasó y empezar de nuevo, susurró, sosteniendo la taza de té con manos temblorosas. Renato, siempre protector, comenzó a pensar en soluciones. Tal vez sea una buena idea que pasemos un tiempo fuera de la ciudad, al menos hasta que pase esta tormenta, sugirió. Camila, sorprendida, levantó la vista hacia su padre. ¿Quieres decir, ir a la casa de campo? Renato asintió. La casa de campo de la familia, ubicada en un pequeño pueblo a varias horas de distancia, siempre había sido un refugio para ellos. Era el lugar donde Laura, la madre de Camila, adoraba pasar las vacaciones en familia. Allí puedes descansar, recuperarte, y nadie sabrá dónde estamos. La idea de alejarse de la ciudad, de Leonardo y de todo lo que había sucedido, parecía tentadora para Camila. Sentía que necesitaba tiempo para sanar, para recuperar la confianza en sí misma. Creo que sería bueno, papá. Realmente necesito un tiempo lejos de todo esto. Estuvo de acuerdo. Renato sonrió, satisfecho de ver que Camila estaba dispuesta a dar ese paso. Iremos mañana por la mañana entonces. No te preocupes por nada. Yo me encargaré de todo, dijo, con una determinación que hizo que Camila se sintiera segura. Esa noche, Camila y Renato comenzaron a hacer las maletas. Mientras colocaba la ropa en la maleta, Camila se sorprendió recordando a su madre y como ella siempre decía que la casa de campo era un lugar de sanación. Siempre vuelves renovada de allí, solía decir Laura. Ahora, Camila esperaba que eso fuera verdad. Necesitaba desesperadamente renovación, reencontrarse a sí misma después de haber sido tan rota por el trabajo y el abuso de Leonardo. Antes de dormir, Camila fue al cuarto de su padre. Sabía que él también estaba sufriendo al verla pasar por todo esto. Papá, gracias por todo lo que hiciste hoy. No sé qué haría sin ti, dijo, abrazándolo con fuerza. Renato, emocionado, la abrazó de vuelta. Siempre estaré aquí para ti, Camila. Siempre. Vamos a superar esto juntos, como siempre lo hemos hecho. Camila sintió que las lágrimas caían, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Sabía que, con el apoyo de su padre, podría enfrentar cualquier cosa. A la mañana siguiente, padre e hija tomaron el auto y partieron hacia la casa de campo. El camino que llevaba al refugio estaba rodeado de árboles altos, y a medida que se alejaban de la ciudad, Camila sentía que dejaba atrás un peso enorme. Es como si pudiera respirar de nuevo, dijo Camila,
mirando por la ventana mientras pasaban los árboles. Renato sonrió, feliz de ver que su hija finalmente se relajaba. Estamos comenzando una nueva fase, Camila. Una fase donde te recuperarás y te redescubrirás. Y estaré contigo en cada paso del camino. La llegada a la casa de campo trajo un sentimiento de alivio inmediato para Camila. El aire fresco y el silencio roto solo por el canto de los pájaros ofrecían un contraste vigorizante en comparación con la tensión opresiva que había dejado atrás en la ciudad. La casa, con sus paredes de madera envejecidas y el porche que daba vista a un campo vasto y verde, parecía estar esperándolos, ofreciendo un refugio seguro en medio de la tormenta que había sido su vida en los últimos meses. Renato estacionó el auto y salió para abrir la puerta de la casa. Al cruzar el umbral, sintió una ola de nostalgia. La última vez que estuvieron allí fue poco antes de la muerte de Laura, y casi podía escuchar la risa de ella resonando por los pasillos. «Bienvenida de vuelta», dijo, sonriendo a Camila mientras ella entraba en la casa. Camila miró a su alrededor, tomando cada detalle, desde las cortinas que su madre había elegido hasta el viejo reloj de pared que siempre marcaba la hora exacta del mediodía. Los primeros días en la casa de campo se dedicaron al descanso y la recuperación. Camila pasaba las mañanas en el porche, simplemente observando el horizonte, tratando de calmar la mente aún agitada por los eventos recientes. Renato hacía todo lo posible para mantener el ambiente lo más acogedor posible. Preparaba comidas sencillas, pero reconfortantes, y sugería que Camila comenzara a retomar los pasatiempos que tanto amaba. «Siempre te ha gustado pintar aquí, hija. Tal vez sea un buen momento para retomar eso», dijo una mañana, mientras tomaban café. Camila dudó al principio, pero sabía que necesitaba ocupar su mente con algo que la ayudara a procesar todo lo que había pasado. Sacó las pinturas y pinceles del armario polvoriento donde los había guardado y se instaló en un rincón del porche. Las primeras pinceladas fueron vacilantes, como si estuviera redescubriendo una parte de sí misma que había olvidado. Al principio, los colores que eligió eran oscuros, reflejando el estado emocional en el que aún se encontraba. Pero poco a poco, luces y colores más suaves comenzaron a emerger de su paleta, como una metáfora del proceso de curación que estaba comenzando. Renato observaba a su hija con atención, notando cada pequeño signo de mejoría. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero veía con esperanza los pequeños pasos que Camila estaba dando. En uno de esos días, mientras Camila pintaba, él se acercó y vio el cuadro que estaba creando. «Es la primera vez que veo colores claros en tus pinturas desde que llegamos aquí», comentó, con una sonrisa. Camila miró el cuadro, dándose cuenta por primera vez de que había añadido un toque de amarillo al fondo sombrío. «Creo que estoy empezando a ver la luz al final del túnel», dijo, con una voz suave, pero llena de esperanza. A pesar de la tranquilidad aparente, Renato no podía dejar de preocuparse por lo que podrían enfrentar en el futuro. Sabía que Leonardo era un hombre vengativo y que no aceptaría fácilmente la derrota. En varias noches, Renato permanecía despierto hasta tarde, pensando en posibles planes de acción en caso de que Leonardo intentara ponerse en contacto o, peor aún, intentara encontrarlos. Sabía que, para proteger a Camila, tenía que estar preparado para cualquier cosa. Pero por ahora, decidió no compartir esas preocupaciones con su hija, permitiéndole continuar su proceso de curación sin el peso adicional del miedo. Sin embargo, la paz que encontraron en la casa de campo comenzó a verse perturbada por pequeños sucesos extraños. Una mañana, Renato encontró huellas frescas en la tierra húmeda cerca de la ventana del cuarto de Camila. Las huellas no eran suyas, ni de Camila, y parecían haber sido hechas recientemente. Miró a su alrededor, tratando de ver si había alguien cerca, pero el campo alrededor estaba vacío. Renato decidió no contarle a Camila sobre las huellas, pero se volvió aún más vigilante, preocupado por la posibilidad de que alguien los estuviera observando. Con el paso de los días, Camila comenzó a sentirse más cómoda en la casa de campo. Aún cargaba con el peso de lo que había sucedido, pero la distancia física de la ciudad y de Leonardo ayudaba a aliviar la presión constante que sentía.
La rutina en la casa de campo se convirtió en una fuente de consuelo. Las mañanas se pasaban en el porche, pintando o leyendo, y las tardes se dedicaban a caminatas por los campos, donde podía perderse en sus pensamientos y comenzar a procesar todo lo que había pasado. Renato seguía observando de cerca a su hija. Se daba cuenta de que, a pesar de los avances, Camila aún luchaba contra los demonios internos que Leonardo había plantado en su mente. En varias noches, la escuchó llorar en silencio en su habitación, y su corazón se rompía al no poder quitarle ese dolor. Ella va a superar esto, repetía para sí mismo, tratando de convencerse de que el tiempo y el amor que le daba serían suficientes para curar las profundas heridas que Leonardo había causado. Una tarde, mientras caminaba por los campos, Camila encontró un viejo columpio que había sido construido cuando era niña. Estaba atado a una rama fuerte de un árbol, balanceándose suavemente con el viento. Camila se acercó y se sentó en el columpio, sintiendo una ola de nostalgia. Recordó cómo su madre solía empujarla para que pudiera volar lo más alto posible. Sentada allí, con el viento soplando en su rostro, comenzó a llorar, pero esta vez, las lágrimas no eran solo de dolor, sino también de añoranza y de una necesidad profunda de dejar el pasado atrás. Renato la encontró allí, y al verla llorar, sintió una punzada en el corazón. «Camila», llamó suavemente, acercándose. Camila miró a su padre, las lágrimas corriendo por su rostro. «La extraño tanto, papá. A veces, me pregunto si todo hubiera sido diferente si ella aún estuviera aquí», dijo, su voz embargada por la emoción. Renato suspiró, sentándose junto a su hija. «Yo también la extraño todos los días, Camila. Pero sé que ella estaría muy orgullosa de ti. Siempre decía que eras fuerte, y estás demostrando esa fuerza ahora». Las palabras de su padre trajeron algo de consuelo a Camila. Se quedaron allí por un tiempo, en silencio, solo compartiendo la presencia del otro, hasta que finalmente Camila dejó de llorar. «Sé que necesito dejar esto atrás, papá, pero es tan difícil. Me siento tan rota», confesó, mirando el columpio que aún se balanceaba levemente. Renato le puso una mano en el hombro, ofreciéndole todo el apoyo que podía. «No estás sola, Camila, y no estás rota. Fuiste herida, pero las heridas pueden sanar. Y estoy aquí para ayudarte a encontrar el camino». Esa noche, de vuelta en la casa, Camila se sintió un poco más ligera, como si hubiera dejado una parte de su dolor allá afuera, en ese columpio. Decidió escribir sobre lo que sentía, algo que no había hecho en mucho tiempo. Sacó un viejo cuaderno que había traído consigo y comenzó a escribir sus recuerdos, sus dolores, sus miedos. Las palabras fluyeron como un río, y mientras escribía, sintió que estaba empezando a liberarse de las cadenas que Leonardo había puesto a su alrededor. «Escribir siempre ha sido una forma de expresarme», pensó, sintiéndose más conectada con quien era antes de que todo sucediera. Pero la paz aún era frágil. Renato seguía preocupado por las huellas que había encontrado y por los ruidos extraños que escuchaba por la noche. Mantuvo esas preocupaciones para sí mismo, sin querer sobrecargar a Camila mientras aún se recuperaba. Pero sabía que, eventualmente, tendría que lidiar con la posibilidad de que Leonardo estuviera tratando de encontrarlos. «No puede alcanzarnos aquí», intentaba convencerse Renato, pero la sensación de que los estaban observando no lo abandonaba. Renato comenzó a revisar los alrededores de la casa todas las noches antes de dormir, asegurándose de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas. Sabía que Leonardo no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente, y eso lo mantenía en estado de alerta constante. Camila, sin embargo, parecía estar más tranquila cada día, encontrando consuelo en las pequeñas cosas de la vida rural. Tal vez, con el tiempo, pueda dejar todo esto atrás, pensaba Renato, aunque sabía que la sombra de Leonardo aún se cernía sobre ellos, amenazando con destruir la paz que tanto necesitaban. Los días en la casa de campo comenzaron a adquirir una rutina pacífica. Camila se involucró más profundamente en su pintura y escritura,
y Renato hacía todo lo posible por mantener el ambiente seguro y acogedor. Pero el espectro de Leonardo aún se cernía sobre ellos, una presencia invisible pero palpable. Renato no podía alejar la sensación de que algo estaba mal, que el pasado que estaban tratando de dejar atrás podría alcanzarlos en cualquier momento. Cierta noche, mientras Camila dormía, Renato escuchó el sonido de pasos afuera de la casa. Se levantó de inmediato, con el corazón acelerado. Tomó una linterna, y con cuidado, salió por la puerta trasera, tratando de no hacer ruido para no despertar a Camila. El viento estaba frío, y los árboles susurraban alrededor de la casa. Siguió el sonido hasta el viejo granero que estaba en la parte trasera de la propiedad. A medida que se acercaba, vio una sombra moviéndose dentro, y su corazón se detuvo. «¿Quién está ahí?», llamó, tratando de mantener la voz firme. La sombra dejó de moverse, y por un momento, todo quedó en silencio. Renato sintió que el pánico crecía dentro de él. «Será Leonardo», pensó, apretando la linterna con más fuerza. Pero antes de que pudiera reaccionar, la sombra desapareció, y el silencio volvió a reinar. Renato entró en el granero, la linterna iluminando los rincones oscuros, pero no había nadie allí. Solo el vacío y el eco de sus propios pasos. Miró a su alrededor, tratando de encontrar alguna señal de que realmente había alguien allí, pero todo parecía estar en orden. Tal vez solo fue mi imaginación, pensó, pero no podía convencerse de ello. A la mañana siguiente, Renato decidió que era hora de tener una conversación seria con Camila. Sabía que ya no podía esconder sus preocupaciones, y que necesitaban estar preparados para lo peor. «Camila, ¿podemos hablar?», preguntó durante el desayuno, tratando de mantener la voz calmada. Camila lo miró, percibiendo la seriedad en su expresión. «Claro, papá». «¿Qué pasa?», preguntó, sintiendo un nudo en el estómago. Renato suspiró, tratando de encontrar las palabras adecuadas. «No quería preocuparte, pero creo que Leonardo podría estar tratando de encontrarnos». Camila se quedó en silencio por un momento, dejando que las palabras de su padre penetraran. Sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, recordando las amenazas de Leonardo. «¿Crees que está aquí?», preguntó, con la voz temblando ligeramente. Renato negó con la cabeza. «No lo sé con certeza. Pero encontré huellas cerca de la casa, y he escuchado ruidos por la noche. No puedo afirmar que sea él, pero no podemos descartar esa posibilidad». Camila miró a su padre, tratando de procesar lo que eso significaba. «Entonces, ¿qué hacemos, papá? Pensé que estábamos seguros aquí». Renato tomó la mano de Camila, apretándola suavemente. «Aún estamos seguros, Camila. Pero necesitamos ser cuidadosos. Voy a mantener vigilancia durante la noche, y si notamos algo extraño, nos iremos de inmediato. Lo más importante es que te mantengas tranquila y enfocada en tu recuperación». Camila asintió, tratando de mantenerse calmada. Pero la idea de que Leonardo pudiera estar cerca, acechando en las sombras, trajo de vuelta todos los miedos que estaba tratando de superar. «Confío en ti, papá. Haremos lo que sea necesario». En los días que siguieron, Camila intentó continuar con su rutina normal, pero la tensión era palpable. Cada ruido, cada movimiento afuera la hacía saltar. Renato hacía lo posible por tranquilizarla, pero él mismo estaba en un estado de alerta constante. Comenzaba a dudar si la decisión de ir a la casa de campo había sido la mejor. «Tal vez deberíamos haber ido a un lugar aún más lejano», pensaba, pero sabía que no tenía sentido lamentarse por lo que ya estaba hecho. Ahora, tenían que lidiar con la situación tal como era. Esa noche,
Camila tuvo una pesadilla. Soñó que estaba de vuelta en la oficina, arrodillada en el suelo, limpiando el piso mientras Leonardo la observaba con esa sonrisa fría y calculadora. Pero esta vez, cuando intentó levantarse, se dio cuenta de que sus piernas estaban atrapadas en el suelo, como si fueran de cemento. Miró hacia arriba y vio a Leonardo acercarse, con los ojos llenos de odio. «Nunca escaparás de mí», susurró él, antes de arrastrarla hacia la oscuridad. Camila despertó gritando, con el corazón acelerado, y le tomó un momento darse cuenta de que estaba a salvo, en la casa de campo, con su padre a su lado. Renato entró corriendo en la habitación, asustado por el grito. «Camila, ¿qué pasó?», preguntó, preocupado. Camila respiró hondo, tratando de calmarse. «Solo fue una pesadilla, papá». «Pero parecía tan real», dijo, con la voz temblorosa. Renato se sentó a su lado en la cama, abrazándola con fuerza. «Estoy aquí, Camila. Nadie va a hacerte daño». «Solo fue un sueño», repetía, tratando de calmarla. Pero ambos sabían que, aunque fuera un sueño, el miedo a Leonardo era muy real, y que la amenaza aún estaba presente, aunque de forma invisible. A la mañana siguiente de la pesadilla, Camila se despertó sintiéndose inquieta. Aunque sabía que la pesadilla era solo fruto de sus miedos, no podía alejar la sensación de que algo malo estaba a punto de suceder. Intentó concentrarse en la pintura, pero sus manos temblaban levemente, y su mente seguía vagando de vuelta a lo que Leonardo había dicho antes de que ella saliera de la oficina. «Nunca encontrarás otro trabajo. No eres nada sin mí». Las palabras resonaban en su mente, trayendo de vuelta todas las inseguridades que estaba tratando de superar. Renato, por otro lado, estaba cada vez más preocupado por las señales de que alguien estaba vigilando la casa. Esa mañana, al caminar por el perímetro de la propiedad, encontró más huellas cerca de la ventana de la habitación de Camila. Esta vez, las huellas eran más claras, y tuvo la certeza de que no estaba imaginando cosas. Sabía que tenía que actuar, y rápido. Pero antes de que pudiera hacer algún plan, sucedió algo inesperado. Mientras Camila paseaba por el jardín, escuchó el sonido de ramas quebrándose detrás de ella. Al darse la vuelta, su corazón se detuvo. Ahí estaba él. Leonardo. Estaba parado a unos pocos metros de distancia, con esa misma sonrisa fría y calculadora que tanto la aterrorizaba. «Camila», dijo suavemente, casi como si estuviera saludando a una vieja amiga. Camila sintió que la sangre abandonaba su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó, tratando de mantener la voz firme, pero el miedo hacía que sus piernas temblaran. Leonardo dio un paso adelante, pero Camila retrocedió instintivamente. «Vine a buscarte, por supuesto. No puedes huir de mí, Camila. Te dije que me perteneces». Camila sintió el pánico subir por su garganta, pero al mismo tiempo, algo dentro de ella comenzó a cambiar. Se acordó de todo lo que había pasado, de todas las humillaciones, de todo el miedo que él había causado, y algo dentro de ella se rompió. «No soy tuya», dijo, su voz ganando fuerza. «No tienes poder sobre mí. No soy nada de lo que intentaste hacerme creer». «Estás equivocado, Leonardo». Leonardo, sorprendido por la firmeza en su voz, se detuvo por un momento, pero pronto recuperó su semblante amenazador. «¿De verdad crees que puedes sobrevivir sin mí? No eres nada sin mí, Camila». Antes de que la situación pudiera escalar, Renato apareció de repente, colocándose entre Leonardo y su hija. «Aléjate de ella», ordenó, su voz cargada de una furia protectora que Camila nunca había visto antes. «No la vas a tocar, Leonardo. Esto acaba ahora».
Leonardo miró a Renato con desprecio, pero también con cautela. Sabía que estaba en desventaja. Aún así, intentó mantener el control. ¿Crees que puedes simplemente alejarla de mí? Ella me necesita, Renato. Sin mí, no es nada, repitió, pero su voz ahora sonaba desesperada. Camila, observando la escena, sintió una ola de fuerza y determinación que nunca había sentido antes. No, Leonardo. No te necesito. Nunca te he necesitado, dijo, dando un paso adelante. Soy mucho más de lo que intentaste hacerme creer. Y no voy a permitir que me sigas controlando. Leonardo, al darse cuenta de que había perdido el control de la situación, retrocedió, pero aún intentó una última amenaza. Estás cometiendo un gran error, Camila. Pero está bien. Verás que yo tenía razón, y cuando te des cuenta de eso, será demasiado tarde. Renato dio un paso más, lo suficiente para hacer que Leonardo retrocediera por completo. Vete de aquí, Leonardo. Y no vuelvas. Si intentas hacer algo contra mi hija, te arrepentirás profundamente, dijo, con una voz que no dejaba espacio para la discusión. Leonardo miró a ambos, viendo la determinación en los ojos de Camila y la furia en los de Renato. Sabía que había perdido. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, dejando a padre e hija solos en el jardín. Camila, sintiéndose aliviada, pero al mismo tiempo exhausta emocionalmente, se dejó caer de rodillas en el suelo. Renato corrió de inmediato hacia ella, abrazándola con fuerza. Fuiste increíble, hija. Estoy tan orgulloso de ti, dijo, su voz embargada por la emoción. Camila, aún temblando, abrazó a su padre de vuelta. Tenía tanto miedo, papá. Pero sabía que tenía que enfrentarlo. Sabía que tenía que acabar con esto de una vez por todas, dijo, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Los dos se quedaron allí, abrazados, por un largo tiempo. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, y Camila finalmente sintió que estaba libre. Se acabó, papá. Sé que aún tengo un largo camino por delante, pero finalmente soy libre, dijo, mirando a su padre con una sonrisa de alivio. Renato la miró de vuelta, sintiendo una mezcla de orgullo, alivio y amor incondicional. Sí, hija. Eres libre. Y estaré contigo en cada paso de ese camino, respondió, sosteniendo su mano mientras se levantaban para volver a la casa. En los días que siguieron al enfrentamiento con Leonardo, Camila y Renato comenzaron a adaptarse a la nueva realidad. Había una paz en la casa de campo que antes parecía inalcanzable. El peso constante de la amenaza de Leonardo había desaparecido, dejando espacio para una verdadera recuperación. Camila se sentía más ligera, como si hubiera dejado atrás una carga que llevaba desde hacía mucho tiempo. Pero sabía que, aunque la parte más difícil había pasado, aún había mucho por hacer para sanar completamente. Camila continuó pintando y escribiendo, pero ahora con un nuevo sentido de libertad. Sus pinturas comenzaron a reflejar este cambio, con colores más vibrantes y temas más alegres. Se encontró dibujando paisajes, flores, e incluso retratos de su madre, como si estuviera canalizando todo el dolor y transformándolo en algo hermoso y significativo. Estoy empezando a sentirme como yo misma de nuevo, dijo a Renato una mañana, mientras le mostraba una de sus nuevas pinturas. Renato sonrió, viendo la luz en los ojos de su hija, una luz que no veía desde hacía mucho tiempo. Estás reencontrándote, Camila. Y es hermoso verlo, respondió, emocionado. A pesar de las mejoras, Camila sabía que el viaje de sanación aún estaba en marcha.
Comenzó a pensar en cómo podría reconstruir su vida después de todo lo que había pasado. No puedo quedarme aquí para siempre, papá, dijo un día, mientras caminaban por el campo. Necesito encontrar un nuevo trabajo, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca, donde pueda ser solo yo. Renato estuvo de acuerdo, aunque sabía que el camino no sería fácil. Vamos a dar un paso a la vez, hija. Lo importante es que lo hagas en tu propio tiempo, cuando estés lista, dijo, apretando su mano. Camila decidió que, antes de tomar cualquier decisión, necesitaba más tiempo para recuperarse por completo. Voy a tomar este tiempo para mí, para fortalecerme, para que, cuando finalmente dé el próximo paso, esté lista para enfrentar cualquier cosa, pensó. Renato la apoyó completamente, sabiendo que ese tiempo era esencial para su hija. Se aseguró de crear un ambiente donde Camila pudiera concentrarse solo en sí misma, sin la presión del mundo exterior. Esta casa siempre ha sido un lugar de sanación, y eso es lo que será para ti ahora, dijo, con convicción. Durante ese tiempo, Camila comenzó a reconectarse con Mariana, la amiga que la había ayudado a conseguir el trabajo en la empresa. Le contó a Mariana todo lo que había sucedido, desde los abusos de Leonardo hasta el enfrentamiento final. Mariana, conmocionada y profundamente arrepentida por haber puesto involuntariamente a Camila en esa situación, ofreció todo el apoyo que pudo. Lo siento mucho, Camila. Si hubiera sabido lo que iba a suceder, nunca te habría sugerido ese trabajo, dijo ella, con lágrimas en los ojos. Camila, sin embargo, no la culpó. No podías saberlo, Mariana. Y no te culpo. Toda la culpa es de Leonardo. Pero ahora, eso se acabó. Mariana y Camila comenzaron a hablar regularmente, y Mariana sugirió que, cuando Camila estuviera lista, podría ayudarla a encontrar un nuevo trabajo en un área completamente diferente, donde Leonardo no tuviera ninguna influencia. Voy a estar a tu lado, Camila, en cualquier cosa que decidas hacer, dijo Mariana, ofreciendo la amistad y el apoyo que Camila tanto necesitaba. Camila se sintió agradecida por tener una amiga tan leal, y eso la ayudó a sentirse lista para empezar a planear su futuro nuevamente. Finalmente, llegó el día en que Camila se sintió lista para dejar la casa de campo y volver a la ciudad. Ella y Renato empacaron sus cosas y se prepararon para el regreso. Pero antes de partir, Camila dio una última vuelta por el jardín, observando cada detalle que la había ayudado a sanar. Este lugar siempre será especial para mí, dijo, con una sonrisa melancólica. Renato se acercó y la abrazó. Puedes volver siempre que lo necesites, hija. Esta casa siempre será tu refugio, dijo él, con la voz llena de emoción. Mientras conducían de regreso a la ciudad, Camila sintió una mezcla de emociones. Sabía que la vida aún presentaría desafíos, pero ahora se sentía más preparada para enfrentarlos. Al lado de su padre, que siempre había estado a su lado, sabía que podía superar cualquier cosa. Vamos a empezar de nuevo, papá. Y esta vez, será a mi manera, dijo ella, con determinación en la voz. Renato sonrió, orgulloso de la fuerza que su hija había encontrado dentro de sí misma. Estoy contigo, Camila. Siempre, respondió él, con el corazón lleno de esperanza para el futuro. Y así, mientras el sol se ponía en el horizonte, padre e hija siguieron en dirección a lo desconocido, listos para construir una nueva vida. Camila sabía que aún había un largo camino por recorrer, pero ahora, más que nunca, se sentía lista para enfrentar lo que viniera. Después de todo, ya no estaba sola. Estaba rodeada de amor, apoyo, y sobre todo, de una nueva confianza en sí misma. Y eso era todo lo que necesitaba para seguir adelante.
compartir y suscribirte al canal para seguir disfrutando de más historias inspiradoras como esta. Hasta la próxima.